Pues bien, pues una de las cosas que más posiblemente se estén preguntando ustedes es posiblemente cuál es la comida en la que se especializa Yukihira Soma. ¿En qué comida se especializa este chavo para poder partirle la madre a casi la gran mayoría de todo el universo de Shokugeki no Soma? Pues bien, como ustedes bien lo saben si has visto el anime o manga o lo que quieras, tendrás que saber que cada personaje o más bien cada estudiante de este instituto de cocina tiene una especialidad en concreto o estudia o investiga en alguna asociación que estudia, por ejemplo, la comida china, la comida francesa, la comida española, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cada personaje tiene como su punto fuerte, como su platillo principal, como su enfoque, ¿no? Tiene su enfoque, su tipo de platillo principal, y hemos visto que hay personajes o estudiantes que se especializan en la comida de especias. También hay personajes que se especializan en el picante, personajes que se especializan en la comida china, otros que se especializan en la comida francesa, otras que se especializan en la repostería, otras que se especializan concretamente en los fideos del ramen, etcétera. O sea, hay muchísimos personajes que tienen sus propios estilos de cocina, su propio principal platillo, su principal condimento, por decirlo de alguna manera. Pues bien, nos toca hablar esta vez de qué cocina o en qué se especializa Soma, dado que es el personaje principal y a día de hoy no se nos ha mostrado y nunca él ha dicho que se le dé bien una cocina en concreto. Jamás nos ha dicho yo soy muy bueno en la comida china o soy perfecto en la comida francesa. No, nunca nos ha dicho eso, lo cual en ese video yo daré mi opinión y posiblemente la respuesta es esa pregunta que algunas cuantas personas se podrán hacer, algunas cuantas no. Y si tienes duda, pues mírate el video y ahorita mismo la respondo. La trama de la historia en la que Soma habla con Shinomiya Senpai y este tipo le abre como la mente a Soma, le hace ver cómo podría él empezar a hacer su futuro y cómo tiene que dejar de seguir los pasos de su padre para poder empezar a crear el propio suyo. A partir de ahí se supone que es cuando Soma ya empieza con su propia cocina, aunque si lo tomamos de manera bien, podemos ver que desde antes Soma ya empezaba a construir su propia manera de cocinar hacia las demás personas y cómo poder hacerles frente. Si nos fuéramos a personajes más estándar, diríamos que Soma es un personaje que maneja de todo un poco, ¿no? Especializa en todo, cual también está bien porque como estamos hablando del mundo de la gastronomía, en el mundo de la gastronomía existe una vastedad de ingredientes, de platillos, de condimentos, de especializaciones diferentes y evidentemente una no podrá ganarle a todas las demás. Tiene que ser una estándar o una en general que pueda luchar contra varias a la vez. En este caso estamos hablando de Soma. Pues bien, para dar mi opinión o para yo pensar o para poder responder qué tipo de cocina es en la que se especializa Soma, yo diría que no se especializa en absolutamente ninguna, porque Soma aprende cada vez que pierde o cada vez que ve cocinar a su rival o la persona con la que está cocinando. Como vemos perfectamente, Soma aprendió muchísimo de la cocina de su papá en el transcurso que estuvo en el comedor Yukihira con su papá, estuvo ayudando. Él aprendió muchísimas cosas, muchísimos platillos diferentes. Recordemos que Soma aprendió también un estilo de cocción francés, también aprendió muchísimo de la comida china, etcétera, 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 muchísimas cosas que se vendían en festivales, aprendió muchísimas cosas en el comedor de su papá, y aparte de eso cuando llegó al instituto Totsuki, también él aprendió muchísimas cosas de los estudiantes que estuvieron ahí. Aprendió muchísimas cosas del tazón, aprendió de la cocina de la carne de Nikumi, aprendió de la comida casera de Megumin, aprendió bastante de las lecciones que le daba Harina, aprendió de las especias gracias a este tipo, aprendió acerca de la tecnología un poco y cómo se utilizaban gracias a prima de Harina, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, aprendió muchísimas cosas en ese transcurso, aprendió de cocina marítima, aprendió de cocina francesa, de Shinomiya, aprendió muchísimas cosas a lo largo de su travesía o del momento de lo que lleva en el instituto. Como podríamos ver, Soma con poca experiencia y no basándose en un resultado ha estado muy pero muy por los pelos a sus personajes. Si lo tomamos de una manera más directa, estamos hablando de que Soma, sin ningún tipo de previo conocimiento acerca de las especies, llegó en un segundo lugar en las elecciones de otoño cuando hizo la cosa esta del curry. Soma quedó en segundo lugar a través de este tipo que era un profesional. Estamos hablando que Soma, un tipo que hace unas semana o 2 semanas no sabía una puta mierda de las especies, y tan solo con haber visto cómo trabajaba este tipo, cómo era su tipo de cocina, en 2 semanas logró quedar en segundo lugar a un tipo que se especializa casi toda su vida en las especies. O sea, si se dan cuenta, su crecimiento es muy constante, muy avanzado. Es una persona que aprende constantemente viendo a las demás personas y cómo aprende de sus errores, cómo aprende de sus virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, para todos aquellos que se preguntan qué tipo de cocina maneja Soma, pues es estándar, por decirlo de alguna manera. Aprende de muchísimas personas. Para ser un poquito más concreto, a todas aquellas con las que rivalizan contra él, aprende muchísimo de su cocina. En el actual anime, Soma está aprendiendo muchísimo de la cocina picante. Pues eso, yo creo que tampoco era una pregunta o una duda que muy difícil de contestar. Sinceramente, si te ponías a analizar un poco, tampoco es que la respuesta fuera imposible de descifrar ni nada por el estilo. De hecho, es tan simple como decir, Soma nunca ha dicho en qué se especializa. Es obvio que Soma se especializa en todas las recetas o se intentará especializar en todas las áreas.
Pues bien, esta es únicamente mi opinión. Ya sabes que si quieres opinar algún tema aquí abajo o alguna teoría que quieres que haga más adelante, pues dejarlo. Y nada, adiós.